Sí, muchas organizaciones. De hecho, yo creo que en el sector privado, en temas de marcas, lo tienen un poco como que más, le tienen el pulso listo, ¿no? Pero en cuanto a organizaciones, sí, o sea, piensan, a veces te dicen, bueno, quiero una campaña sobre concienciación de cuidado al medio ambiente. Y, ok, ¿cuál es el público? Y te dicen todos. Es como que no puedo hacer una campaña que le guste a todos. Cuando te dicen que es una campaña para todos, que el público son todos, es una campaña que ya ha fracasado. Desde ahí. Buena gente, ¿qué tal? Hoy estamos en otro episodio más de One Podcast y esta vez nos acompaña Alexandra Anda. ¿Qué tal? Mucho gusto, Alexandra. ¿Cómo está? Muchas gracias. Bien, Ona, mucho gusto. Gracias por estar acá. Esta vez vamos a hablar de un tema que es bastante importante en la sociedad y es sobre el marketing. Y cabe mencionar que Alexandra pues, es especialista en comunicación y marketing para el impacto social. No sé si te gustaría autopresentarte brevemente, a qué te dedicas o en qué funciones te desempeñas. Sí, claro. Bueno, soy ecuatoriana. He estado trabajando en el sector de impacto social y de organizaciones de desarrollo internacional por más de 15 años. Y dentro de ese mundo me he especializado en comunicación y marketing para ese sector. He trabajado en varias organizaciones internacionales, dentro y fuera de Ecuador. He trabajado en la Organización de Estados Americanos, he trabajado para USAID y DEVEX, eso en Europa. Y he trabajado en algunos países de América Latina, también en Asia Central y en Estados Unidos. Y dentro de esas experiencias, ¿cuál te gustaría a vos contar específicamente por el impacto mayor que ha tenido a diferencia de otras? Porque pueden ser que algunas campañas hayan salido más exitosas o que hayan tenido un impacto diferente al de las otras. Claro que sí. Bueno, a lo largo de estos 15 años en que se ha realmente cambiado, se ha dado un vuelco en cuanto a la comunicación digital, al marketing digital, que era algo que apenas empezaba a surgir, a sobresalir hace 15 años. He tenido un montón de campañas y de experiencias. Creo que en mis primeros años trabajando en Ecuador para una organización internacional, las campañas más interesantes eran aquellas que resaltaban la cultura y la amistad que tienen los ecuatorianos dentro del país. Dentro de proyectos de desarrollo internacional, uno de los que más impulsé también es el apoyo a jóvenes emprendedores. Entonces estábamos haciendo campañas para promover becas a que tengan asistencia técnica, más entrenamiento para poder impulsar el emprendimiento en Ecuador. Y ya luego lo especializamos también a mujeres emprendedoras. Y ahí empezó a surgir todo un portafolio y varias campañas que llevamos a cabo para fortalecer las capacidades de las mujeres emprendedoras en Ecuador para continuar surgiendo dentro de sus negocios. Y cabe resaltar, hace poco salió un estudio a nivel regional y de hecho mundial, el país donde hay más mujeres emprendedoras es Ecuador. Así que sí, fue muy gratificante poder ser parte de ese proceso en que cada vez hay más mujeres lanzándose a tener sus propios emprendimientos y tener canales de redes sociales y hacer campañas para que el público las conozca e impulsar escuelas y programas para producir más. Y yo creo que ahí se ve el resultado, que hoy también Ecuador es el país que cuenta con más mujeres emprendedoras en el mundo. Y tú como especialista en esta área, ¿cuáles serían los principales retos que te has enfrentado o que te ha costado más, algunos desafíos que te han costado más superar en el hecho de que como son diferentes ámbitos o diferentes entornos, cómo se tienen que adaptar estas nuevas técnicas de marketing o de comunicación en diferentes áreas? Sí, esa es una buena pregunta porque bueno, cuando iniciaba la época del auge de las redes sociales, las plataformas principales eran Facebook y lo que se llamaba Twitter, hoy X, ¿verdad? Y poder promover contenido era mucho más fácil, conseguir la información era más sencillo, no había que tener contenido más complejo, más producido como videos. Eran fotos, eran historias más largas, habían blogs. Y poco a poco eso ha ido cambiando. Entonces nos ha tocado, y esto es algo que le toca a todos los profesionales de la comunicación y el marketing, es una constante adaptación a qué funciona y a qué
y qué ya no. Ahora el reto es poder escribir y contar historias, pero con una limitación de texto muy, muy amplia. La gente tiene, bueno, primero poder escribir un gancho que a los 3 segundos, en 3 segundos capte la atención de la gente, porque estamos cada vez más sobresaturados. Hay más plataformas, ahora hay TikTok, también hay LinkedIn, después ya Instagram. Entonces, ¿cómo hacer que nuestro mensaje sea memorable y sea único dentro de tanto ruido que hay en estas plataformas? Ese es el reto. Así que adaptarnos, escribir de una manera más poderosa con menos palabras. ¿Tu principal fuerte en esta área cuál podría ser? ¿La escritura? En gran parte es la escritura, porque se trata de contar historias, ¿no? Y se trata de conocer el público para quienes van las historias. Algo que, bueno, no había comentado antes, pero yo no empecé con mi carrera como comunicadora, sino que yo empecé estudiando antropología, sociología y desarrollo internacional. Yo había trabajado en proyectos de investigación y académicos, y el fuerte es, y lo que te lleva a impulsar y poder abrir otras puertas es, en este caso, que yo podía conocer a la audiencia muy de cerca. Cuando empecé mi carrera en Ecuador, yo había estado por todo Ecuador, en terreno, en investigación, en proyectos, y entonces entendía que quería ver la gente, también una manera ética de representar a diferentes personas, a diferentes pueblos, para contar sus historias e imágenes de una manera respetuosa. Conocer la audiencia creo que es el primer fuerte. Y luego de eso sí que puedes escribir de una manera corta qué es lo que quieres decir. Algo que yo he promocionado durante mi carrera es que, al conocer de cerca el mundo del desarrollo internacional y del impacto social y hacer comunicaciones, he podido trabajar como un puente o como una traductora. En vez de usar conceptos y palabras súper complicadas, académicas, entiendo lo que significan y escribo para que el mensaje llegue de una manera simple a un público más amplio. Y en cada vez que se van escribiendo nuevas historias, que se va actualizando, por decirlo así, el contenido, algunos cambios que han sufrido, se podría decir que ahora todo es más corto, más simplificado, ahora todo se tiene que contar en menor tiempo, a diferencia de antes, ¿verdad? Porque ahora los medios tradicionales han quedado un poco, no en el olvido, sino que han sido reemplazados por nuevas herramientas digitales, por decirlo así, las redes sociales, que han sido la parte principal para poder difundir todo este contenido. Pero hablando de algunas técnicas o algunas estrategias, se podría decir, personalmente, ¿cuáles podría recomendar? Algunos tips básicos para que las personas que estén generando contenido lo puedan tomar en cuenta. Sí, claro que sí. Bueno, primero saber exactamente qué es lo que quieres comunicar, ¿no? ¿Cuáles son tus metas? Una vez que tienes tus metas claras, qué es lo que quieres decir, pensar, ok, ¿quién es mi audiencia? Cuando sé quién es mi audiencia, entonces puedo decir, ¿qué es lo que mi audiencia quiere escuchar? Me pongo en el rol de esa persona, me pongo en los zapatos de esa persona, me imagino exactamente a quién va y digo, ok, si yo fuera esa persona, esto me atraería. Y la mayor parte de mi tiempo la dedico a escribir lo que se le conoce como el gancho o el anzuelo. Esa primera línea o dos quizás que tiene sobre todo un posteo en redes sociales o inclusive en un blog, en una historia más larga, para que enganche al público y quiera continuar leyendo el resto del contenido. Entonces tiene que tener un buen enganche, tiene que decir claramente de qué se trata, un marco de tiempo, por ejemplo, conocer la historia de ONAM, que en el último año estuvo produciendo 100 podcasts para promover causas importantes dentro de Santa Rosa de Copán. En una oración está todo lo que el lector quiere saber para decidir si quiere continuar leyendo más o no. Otra estrategia es usar un poco de misterio. Por ejemplo, yo puedo decir, una de las destrezas vitales para tener éxito en el sector del impacto social es y no contarlo sino hasta más abajo. Entre paréntesis voy a poner, no es saber tecnología. Y entonces,
genera una sensación de intriga. Tú quieres saber cuál es la aportación más importante que tiene que tener uno para trabajar exitosamente dentro del impacto social, pero no le vas a decir, solo vas a decir que no se trata de saber de tecnología. Y luego cuentas de qué se trata. En este caso te dijera que la mejor cualidad que puede tener un profesional en el impacto social es la empatía. La empatía no significa sentirse mal porque escuchas una historia triste de alguien o tener pena, tristeza por los demás. La empatía significa pensar y sentir como esa persona, y al poder sentir como estas personas a quienes queremos servir, entonces podemos usar la empatía para crear soluciones que puedan abordar los problemas. Y eso es lo que hace que un profesional en el impacto social sea exitoso. Y al final es de ponerse en el zapato del espectador, en este caso de las personas que van a ser beneficiarias o que van a ser pues las que reciban esa ayuda, o qué sé yo. Si sería en el tema de marketing o publicidad, pues sería el espectador, ¿verdad? Pero en ese caso, muchas veces creo que el error es hacer una campaña utilizando redes sociales, pero desde el punto de vista como creador de contenido. Y yo creo que si no estudiamos, como lo decía, ¿verdad? No hacemos un diagnóstico a qué público llegamos, creo que ese podría ser uno de los principales errores de los cuales caen muchas empresas o muchas marcas, ¿verdad? Sí, muchas organizaciones. De hecho, yo creo que en el sector privado, en temas de marcas, lo tienen un poco como que más, le tienen el pulso listo, ¿no? Pero en cuanto a organizaciones, sí, o sea, piensan, a veces te dicen, bueno, quiero una campaña sobre concienciación de cuidado al medio ambiente. Y, ok, ¿cuál es el público? Y te dicen todos. Es como que no puedo hacer una campaña que le guste a todos. Cuando te dicen que es una campaña para todos, que el público son todos, es una campaña que ya ha fracasado. Desde ahí ya va. Desde ahí, sí. ¿Quién es el público? ¿Quieres hablar con jóvenes? ¿Ok? ¿Jóvenes de qué edad? ¿Quieres hablar con adultos jóvenes, profesionales? ¿Quieres hablar con gente del sector rural, urbano? Y ahí es realmente que puedes crear contenido personalizado. Y, por ejemplo, si quieres conversar con gente en el sector rural, hay que pensar en la realidad de cómo es para alguien que vive en un sector rural. A veces no hay mucha conexión a internet. Entonces quiero generar un video que consuma varios megas de datos en el celular de una persona solo para promocionar un video. No tiene mucho sentido. Podría, sin embargo, contar una muy buena historia sobre conservación o sobre cuidado del medio ambiente y decirles, aquí es donde pueden aprender más sobre cómo pueden aportar ustedes a una campaña similar. Y el hecho de que sea sobre impacto social significa que van a ser acciones o campañas destinadas al tema social, ¿verdad? Pero también está el tema comercial, que se podría ver desde otro punto de vista, pero en esa parte con las grandes marcas, ya sea Apple, Nike, entre otras, alguna experiencia o algo que vos hayas caracterizado de ellas. Por ejemplo, Nike creo que es una de las principales que se caracteriza por hacer publicidad, la mejor publicidad que se puede conocer. Pero no sé si te gustaría comentar acerca de eso. Claro. Bueno, primero dijera que justamente dentro de este sector de impacto social o de desarrollo internacional, muchas veces la reacción de los profesionales que no están en el medio del marketing es visceral y de rechazo absoluto, como que marketing quiere decir generar dinero y vender, y eso no va con nosotros. Y es un concepto erróneo. El marketing lo que sirve es para dar a conocer una marca, que al final cada institución o organización es una marca, que le da visibilidad y haciendo así ayuda a que la causa por la que trabaja una organización tenga mayor impacto en la sociedad. Eso les va a servir siempre para poder continuar con fondos que necesitan para operar. Entonces, primero que se entienda el marketing como una herramienta de ayuda y no simplemente que es una herramienta para el sector privado, para vender, como en este caso, como Nike que hace zapatos, ¿no? Y se puede aprender justamente muchísimo del sector privado porque lo han hecho por mucho tiempo. La lección más grande de esta empresa de zapatos de Nike, que son como que los genios del marketing, es que venden zapatos pero nunca hablan de sus zapatos. Ellos se han dedicado a campañas que rinden un homenaje y que celebran a los atletas más
importantes, conocidos, destacados del mundo, atletas en diferentes deportes, usando los zapatos de Nike. Entonces ahí se trata de la gente, se trata entonces del usuario, crear una conexión emocional de admiración, porque son campañas que demuestran el sacrificio, la tenacidad de un atleta, y así entre sudor, entre muchísimo trabajo, se los ve usando equipo, ropa y zapatos de la marca de ellos. Y la gente va a asociar como, wow, yo quiero eso. Y entonces una vez que cuando vaya a comprar zapatos o ropa deportiva, Nike está en su mente enseguida y lo hace memorable. Y son una cantidad de estilos, de diferentes tamaños, edades, para diferentes públicos, pero al final ellos indirectamente también ofrecen estos productos, como lo mencionabas, sin necesidad de hablar de que tienen gel, de que tienen plantilla hecha con tal material. Entonces eso también es de admirar de esta marca, ¿verdad? Pero hablando un poco sobre las personas que hacen llegar también esa información al público en general, ¿qué pensás acerca de los influencers o qué pensás acerca de las personas que crean contenido, pero desde el punto de vista del marketing? Porque vos puedes diagnosticar y decir, bueno, esta persona está haciendo esto, pero estratégicamente no está bien, porque no está pegado a tal técnica o la estrategia que está utilizando no es la correcta. Pero no sé si en Ecuador existen muchos influencers, pero no sé qué podrías decir al respecto. Hay influencers, sí, de marcas. Es algo que, como en el resto del mundo, ha empezado a tener un auge muchísimo más grande. Y existen todo tipo de influencers, o sea, desde para comida de perros, por ejemplo, para mascotas, gente que se ha hecho influencer en ese medio porque tiene una mascota y creó contenido de su mascota o de su perro, perrita, lo que sea, y ahora son famosos. Entonces las marcas que tienen comida para mascotas les piden que usen esos productos y que los promocionen. Eso creo que es muy efectivo para las marcas. Y es muy fácil, entre comillas, porque simplemente una persona que ya tiene muchísimos seguidores puede llegar entonces a una audiencia muy amplia. Si es una persona que es conocida por un tema en particular, tener un producto que yo pueda decir, usa mi producto, cuando creas contenido, recomienda mi producto, es una manera muy fácil de llegar al consumidor final. Ahora, en el sector de impacto social existe lo mismo, el mismo concepto, y existió por mucho tiempo, solamente que no tiene el mismo nombre. Por ejemplo, en el ACNUR son los embajadores que abogan por los derechos de los refugiados. Entonces son embajadores de marca, eso es un influencer, y justamente en el sector del impacto social hay muchos, normalmente o muchas veces son actores, actrices de Hollywood. El ACNUR ha tenido, por ejemplo, a una de las jóvenes refugiadas del conflicto sirio, que se hizo muy famosa por esta película de nadadoras. Yo creo que eso tiene un valor muy importante porque la gente los admira en el ámbito social por sus valores y lo que representan, y pueden hablar de primera mano por qué apoyar esta causa. Es muy efectivo. Creo que UNICEF también utiliza, ¿verdad? Bastante famosos. Así es. Y hacen visitas, y entonces se tiene imágenes de esta persona visitando y viendo la realidad de esos sitios a los que queremos hacer llegar algún tipo de apoyo. Ya sean cosas materiales o una causa específica, ¿no? ¿Cuál es la situación de refugiados y tal? Ahora, de influencers que usen o no usen bien el marketing, yo creo que eso lo vamos a saber por el número de seguidores y el alcance de su contenido. Ahí está la respuesta. Si lo están haciendo bien, su contenido, las impresiones, la gente que comparte, la gente que lo sigue a diario, va a seguir en aumento y va a ser consistente. Pero ahora con esto que se pueden comprar seguidores. Eso podría ser como una máscara también, ¿verdad? Algo como no tan cierto, podría ser un supuesto nada más, porque ahora se está viendo que la cantidad de seguidores entonces no es un dato válido para reflejar garantías de un resultado positivo. Eso es cierto. Y siempre ha sido. Entonces puede haber una página de una organización o de una marca o de un influencer con 100,000 seguidores, pero el momento en que crean contenido y lo publican, su alcance quizás sea 15,000 personas. Entonces, si vemos 15,000 personas de 100,000, quiere decir que el alcance es muy bajo, y eso es un bajo rendimiento de cualquier contenido que se tenga.
Eso es algo para tener mucho cuidado. Hay muchas cuentas falsas, se ha usado más con fines políticos, estos como trolls y troll centers y tal, así que ese es un muy buen punto. Y yo creo que en las estrategias que han utilizado marcas famosas, de hecho ayer estaba viendo una que la hicieron con este rapero Snoop Dogg, que la marca de él, o sea, el branding de él siempre ha sido fumar marihuana. Y, o sea, algo que lo caracteriza a él es eso. Entonces, hace poco él lanzó un post en sus redes y el post decía que se iba a retirar, que ya no iba a volver a tirar humo, decía. Entonces se hizo súper viral, todo el mundo lo empezó a compartir. O sea, era una campaña demasiado grande. Y al final resulta que él aparece sentado en su casa, en la azotea, y él explica que es una colaboración con unas chimeneas, con unas estufas, se puede decir, que no tiran humo, o sea, que son hechas específicamente para no tirar humo. Entonces, al final la conclusión de la estrategia de marketing era vender más chimeneas, más estufas, a raíz de la noticia de que él iba a dejar de fumar. Entonces, lo que siguió después de eso fue que el CEO de la empresa tuvo que renunciar porque el alcance que tuvo la campaña fue pérdidas. O sea, no se logró lo que se esperaba porque le pagaron 6 millones, gastaron 6 millones de dólares para hacer ese anuncio y las ganancias eran menor. Pero muchos especialistas en marketing decían que lo que tenían que haber hecho era continuar con el seguimiento de esta campaña porque solamente hicieron ese video y dejaron de continuar. O sea, ya no volvieron a hacer nada más sobre esa campaña. Aparte que el artículo no era muy barato, o sea, no era algo muy accesible para todas las personas. Entonces, es un dato bien curioso porque existen campañas así como estas, de las cuales han sido exitosas, pero por el seguimiento que no se le da o porque piensan que solamente con un video se va a lograr el alcance deseado. Exactamente, ese es un muy buen punto y sinceramente no conocía esto que ha pasado con Snoop Dogg, pero sí puede ser que dijeron, bueno, invertimos, y eso me lleva a otro tema, ¿no? Invertimos una vez en un video excelente, ponemos 6 millones de dólares de publicidad en este post y nunca hacemos nada más. Eso aplicado, deja tu Snoop Dogg o lo que sea, aplicado a redes sociales como que ya, pero yo vuelvo a su página y nunca más supe nada, pérdida completa. Entonces, algo que se habla muchísimo ahora en redes es la consistencia. Tiene que haber una consistencia en el contenido y una congruencia entre los valores de la empresa o la organización y el contenido. Algo muy parecido como lo que me cuentas le pasó a Jennifer López cuando empezó a hacer, se puso un poco de moda en Hollywood que cada uno sacaba su marca de licor. Y Jennifer López salió haciendo publicidad para promover su marca de licor. Y es muy conocido que Jennifer López, entre sus secretos de belleza, es no consumir alcohol. Entonces era completamente incongruente que ella esté promocionando algo que ella sabe que no es bueno para la salud. Ella sola. Exactamente. Y así también como hay campañas donde no requieren mucho presupuesto para tener un alto impacto, porque una que sí tengo presente es la de la cerveza Snyder. No sé si te la contaba antes, ¿verdad? Que en una pasarela pues contrataron a un hombre, le falsificaron los documentos solo para la campaña y lo sacaron tomándose una cerveza que era marca Snyder. Entonces él se llamaba Tomás. Entonces le preguntaron, las personas que estaban viendo, era una cantidad bastante grande las que estaban presenciando el evento, ¿verdad? Entonces a él le preguntan, ¿cómo te llamas? Tomás. ¿Y qué estás tomando? Snyder. Entonces de ahí empezaron a publicar, le dieron el seguimiento que se le tenía que dar a la campaña y todo el mundo decía, bueno, Tomás Snyder en la mañana, Tomás Snyder en la tarde y en la noche. Entonces el nombre se convirtió en un verbo, en una acción, ¿verdad? Que era tomar. Entonces, al final las ventas crecieron y la inversión no fue mucha porque lo único que tuvieron que hacer fue pagarle a esta persona. Pero lo que nos deja de lección ahí en ese caso es que tampoco necesita tener mucho presupuesto para que una campaña sea exitosa, sino que creo que es más la creatividad o la idea que se tiene, ¿verdad? Justamente, ese es un excelente punto y tienes un buen ejemplo. La creatividad, si es algo que resuena con las audiencias y luego si parece muy real, muy auténtico,
va a pegar y eso se puede hacer viral sin que lo planifiquen así. Esporádicamente, sin que hayan querido hacerlo, de seguro. Exacto. Pero si tuvieras que evaluar algo, vaya, este podcast, ¿cómo lo evaluarías? Con lo que has visto más o menos, no sé si el branding, lo que me has comentado. Me encanta el branding, me encanta la identidad de marca. Yo creo que los colores es algo que lo has hecho muy bien. O sea, para empresas que quieran auspiciarte, por ejemplo, o auspiciar contenido dentro de este podcast, los colores que utilizas son muy modernos, son muy frescos, dan este sentido de esta nueva tendencia a lo urbano, de los sneakers, las gorras y tal, y que llega a un público que está al tanto de lo que pasa, está al corriente de lo que pasa hoy por hoy. Los colores inclusive son llamativos, es sobrio y elegante, pero no es aburrido. Entonces, ahí está una personalidad súper bien reflejada a través de colores, ¿verdad? Y ese sería uno de los puntos más fuertes del podcast. Pero también tiene que ir ligado a la personalidad de quien lo conduce. Justamente, sí, ¿verdad? Porque no tendría sí. que haber una incongruencia. Claro, exacto. O sea, es un reflejo de quién eres, ¿no? En este punto, tu podcast es una marca personal y en los colores, en cómo hablas, se ve reflejada esa marca. Sería como lo que hablamos de Jennifer López, de que era completamente incongruente y eso, si no es auténtico, el público no le gusta. Hablando del tema, volviendo al tema de la duración del contenido, en los podcasts es algo bien difícil de tratar desde el punto de vista de la duración, porque hay podcasts que pueden ser muy cortos, podcasts que pueden ser muy largos, y yo creo que todo va a depender del tema, ¿verdad? De cómo se desarrolle, pero no sé qué otros aspectos podrías considerar para poder medir la duración de un podcast. Bueno, creo que se considera como algo que tú te puedes plantear también a ti mismo. Ok, tengo tantas horas del día, en estas horas del día tengo que trabajar, tengo varias responsabilidades. ¿Cuánto tiempo libre dispongo para escuchar algo que a mí me guste? 1 hora es un lujo, de un solo tema, es muchísimo. Los mejores podcasts, hay unos de gente muy famosa que duran al menos 30 minutos, otros pasan a 45 y yo sinceramente 45 minutos me parece mucho, ¿no? Entonces yo te dijera mínimo un podcast de 15 minutos y máximo de media hora, que es el tiempo libre que tengo dentro de todo este mundo que hace muchísima bulla, ¿no? Y también como ser conscientes y respetuosos del tiempo de tu audiencia, es por eso que te digo media hora máximo. Y no solamente es el tiempo, sino qué mensaje y qué valor tiene tu contenido para esa persona que invirtió media hora en escucharte. Exacto. Esa es la clave. Y yo sigo a un podcaster famoso que es norteamericano que se llama Joe Rogan, no sé si lo has escuchado. La ventaja de él es que cuando él invita personajes famosos de talla mundial, yo creo que 2-3 horas se queda corto para toda la información que le puede sacar a esa persona. Entonces ahí se podría considerar una excepción a lo que estamos hablando, ¿verdad? De la duración. Y la forma en la que se desarrolla, las temáticas y tal, y los conceptos, ¿verdad? Porque hay podcasts que son como muy informativos, otros son como muy narrativos, otros son como de historia, entre otros. Pero en esa parte me gustaría saber qué otro hobby vos tenés aparte de a lo que te dedicas. Claro. Bueno, yo creo, y una de las cosas más importantes que aprendí a lo largo de la carrera es que tienes que ser mucho más que lo que te define tu título o tu profesión. Sobre todo después de la pandemia, creo que es una lección que nos quedó a muchísimos, ¿no? Como que tantas cosas cambiaron de la noche a la mañana, porque mi identidad como ser humano va a estar ligado a lo que dice mi título o lo que se supone a lo que me dedico en la profesión. Y bueno, para mí este punto ya llegó antes, en el que decía, bueno, esto es todo lo que soy, lo que hago de mi trabajo, o sea, ¿qué me define a mí? Yo creo que la identidad de una persona tiene que estar anclada en los valores y en las acciones. Y una persona que solo se dedica al trabajo es como, hoy por hoy, con todo lo que ha pasado después de la pandemia, creo que es alguien que está limitando su propia existencia a ser un título o un hacer. Algo de lo más satisfactorio que he tenido en mi vida de adulta, digamos, es en algún punto sí dejé un trabajo, mi trabajo de tiempo completo, que obviamente era muy importante para mi día a día,
pero yo quería explorar mucho más allá de una identidad. Había practicado yoga por muchos años y dejé este trabajo, conseguí un trabajo a medio tiempo, igual hacía algo que me gustaba, pero era mucho más como tranquilo, no había tanto estrés. No estaba haciendo comunicación en este momento, más bien estaba dando clases y me fui unos meses a Tailandia y después hice un entrenamiento, una certificación de yoga. Así que me certifiqué para poder dar clases de yoga. Regresé y empecé a dar clases en un estudio y podía combinar las dos cosas. Así que me dio un tiempo para mí de hacer una práctica que amaba, de entenderla a más profundidad y luego compartir con la gente. Y eso es algo que a mí me motiva todos los días, levantarme a hacer yoga. ¿Todavía lo practicas entonces? Sí, sí, sí. Y de las personas que dejan sus hobbies por dedicarse a otras cosas, no podría ser un punto tan negativo porque al final creo que lo reemplazan por algo que en realidad ellos querían. Pero eso también tiene que ver con la creatividad de una persona, con el estilo de vida, porque en esta área del marketing todo eso influye para poder tener la mente abierta o despierta, por decirlo así, ¿verdad? Sí, yo creo que además hay épocas y está muy bien explorar. O sea, lo que creo que sería triste y no se vale siendo un humano es que no explores más allá de lo que te interesa en ese momento. Si luego dejas los hobbies porque dijiste, ¿sabes qué? Jugué tenis toda mi vida y nunca he hecho nada más. Ahora quiero ponerme a estudiar, ahora quiero trabajar de otra cosa. Se vale. Creo que el mensaje es ser auténtico, como en lo mismo del marketing, que no sirve y se va a notar si no eres auténtico para ti mismo como persona. Si es que hay algo que ya no te hace feliz, explora más allá, sé auténtico y no importa si pasaste 30 años de tu vida haciendo eso y ahora quieres otra cosa. Y que me agrada la idea de tenerte acá porque a través del podcast creo que logré contactar contigo. Al final creo que nos conocimos por ámbitos laborales, pero son esas conexiones las que a uno, los hobbies se podría decir, o la parte en la que nosotros creamos contenido también nos hace conectar con otras personas. Y a mí se me hace bien ilógico o irreal tenerte aquí para grabar este podcast porque al final creo que nos dedicamos casi a lo mismo también. Sí, me ha parecido. ¿Y tienes tu hobby? Ajá, y tengo tu el empresa hobby. al final, sí, no sé. Sí, pero bueno, me dio mucho gusto haber hablado contigo sobre este tema. La verdad que me quedo corto porque hay un montón de cosas por hablar, ¿verdad? Porque es un tema bastante extenso. Sí. Pero no sé si te gustaría dejar las redes tuyas para que la gente busque tu trabajo, conozca sobre lo que haces. Bueno, la red en la que soy activa ahora es LinkedIn porque me estoy dedicando un poco más a poder llevar este mensaje de que la comunicación y el marketing y las marcas es algo muy poderoso para las organizaciones sin fines de lucro y de impacto social y que no hay un rechazo. En LinkedIn estoy como Alexandra Anda y produzco contenido diario de valor para reflexionar y cómo poder poner en práctica esto del marketing para las organizaciones sin fines de lucro de manera que sea efectiva. En Instagram, Facebook paso casi nada de tiempo, así que LinkedIn es todo para mí ahora. Ah, excelente. Pues muchas gracias por tu tiempo y no sé si es parte de la estrategia también, pero siempre les digo yo que le den like, que se suscriban al canal, que lo compartan. Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí, tienen que. Guan.